Estudiaremos la proporcionalidad directa. Vamos entonces a mirar algunas orientaciones iniciales. En muchas situaciones de la vida cotidiana se relacionan dos o más magnitudes, de tal forma que se observa que una magnitud depende de la otra. Por ejemplo, el costo de producción depende de la cantidad de artículos comprados. Por ejemplo, ir de compras. El dinero gastado o lo que cuesta o el costo de todo lo que compró depende de los artículos que compró. Entre más artículos, mayor costo. Entre menos artículos, menor costo. Entonces se observa que una magnitud aumenta y la otra también. Si una magnitud disminuye, la otra también disminuye. El costo se denomina magnitud dependiente y el número de artículos se denomina magnitud independiente. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice la cantidad de gaseosas y el precio. Estamos observando entonces dos magnitudes que están relacionadas y unas cantidades entonces acá establecidas mediante esta tablita. Observamos entonces que para una gaseosa el precio es de 1500, 2, 3000, 3, 4500 y 4, 6000 pesos. Observamos entonces que al hacer las divisiones correspondientes, 6000 dividido 4 da 1500, 4500 dividido 3 también da 1500, 3000 dividido 2 y 1500 dividido 1, observamos que siempre obtuvimos el mismo resultado, que fue 1500. A esto se le conoce como constante de proporcionalidad, para este caso es 1500 y se denomina con la letra K. ¿Sí? A esto se le conoce como constante de proporcionalidad, denominada con la letra K. Siempre se determina dividiendo las dos magnitudes y siempre se debe obtener el mismo resultado. Para este caso que nosotros estamos observando, lo hicimos así, dividiendo entonces la magnitud dependiente entre la magnitud independiente. Observemos entonces el orden en que se realiza. Mire que se realizó en este orden: el precio dividido la cantidad, ¿sí? En ese orden entonces es que se halló esta constante de proporcionalidad. También se observa que una magnitud aumenta y la otra también. A esto se le denomina correlación directa. Observamos que la cantidad de gaseosas fue aumentando, por tanto el precio también fue aumentando. A esto se le denomina correlación directa. Con esta correlación directa y con la constante de proporcionalidad se concluye que las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces concluimos acá que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando se cumplen entonces estas dos condiciones. Primero, hay una correlación directa y segundo, hay una constante de proporcionalidad, y que en este caso, cuando son directamente proporcionales, se calcula dividiendo las dos magnitudes, la magnitud dependiente entre la magnitud independiente, ¿sí? Por último entonces vamos a ver esta misma situación en el plano cartesiano. Entonces vamos a ver la respectiva representación. Bueno, entonces como podemos observar, acá vemos el plano cartesiano en este eje. Entonces tenemos representada la cantidad y en este otro eje, en el eje vertical, vemos entonces la magnitud precio. En el plano cartesiano siempre se acostumbra entonces distribuirlo así, de esta forma. Acá en el eje Y, en este que es vertical, siempre se representa la magnitud dependiente, y en el eje X también entonces se acostumbra a representar la magnitud independiente, en este caso entonces la cantidad. Luego de ahí entonces ponemos los puntos en el plano. Observamos entonces que para una cantidad o para una sola gaseosa entonces el precio era de 1500. Aquí estamos observando esta distribución en el eje Y de 1000 en 1000, entonces más o menos en la mitad por acá sería 1500 y con 1. Entonces aquí ubicamos el primer punto. El segundo punto era 2 con 3000, entonces venimos acá hasta 2 y subimos acá hasta 3000, que sería entonces este segundo punto que estaba acá representado. El tercero era para 3 gaseosas, tenía un costo de 4500, que más o menos entonces es
la mitad entre 4000 y 5000, que sería 4500. Y por último, para 4 gaseosas, entonces el precio era de 6000. Y de esa manera ubicamos primero los 4 puntos y luego por medio de esos 4 puntos trazamos una línea recta, y esta sería entonces la representación para esta situación entre cantidad de gaseosas y precio, que representa entonces dos magnitudes directamente proporcionales. Aquí observamos entonces que cuando la cantidad de gaseosas va aumentando, observamos acá, entonces también acá observamos que el precio también se va incrementando. Bueno, entonces acá tenemos un ejercicio propuesto: hallar la constante de proporcionalidad, verificar si las siguientes magnitudes son directamente proporcionales y realizar la gráfica en el plano cartesiano. Entonces acá tenemos el eje X, entonces que me representaría una magnitud, y aquí tenemos el eje Y que me representaría la otra magnitud.